tardes a todos. Bienvenidos a una charla más del Ateneo Amigos de la Ciencia. Hoy tenemos una charla que ha sido titulada El orden y el caos y será caótica y ordenadamente expuesta por Eduardo Cerdoch, quien es miembro también de este grupo, es uno de los que componen la mesa chica, desde la mesa operativa, y se incorporó más o menos por el 2016 a este grupo, o sea, apenas cuando llevábamos unos meses de actividad. La verdad que los que estábamos, los fundadores desde aquel momento, creímos incorporar al profesor que nosotros andábamos buscando para que nos enseñara. Pero nos llevamos a una disolución, porque Eduardo es un obstinado estudiante. Es ingeniero en electrónica, graduado en el 1975 en esta facultad y es un posgraduado en prospección geofísica de hidrocarburos en 1981 en el Instituto Superior de Exploración Petrolera. Su actuación profesional se desempeñó en varios lugares como Agua y Energía Eléctrica, en YPF, en la Dirección de Hidrocarburos del Gobierno de Mendoza, y también como docente en la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Su actuación docente es como posgrado en sismología teórica del 82 al 89, como grado en la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, en el Instituto Tecnológico Universitario, en la Facultad Regional Mendoza de la UTN, como dije recién. Fue jefe de trabajos prácticos y luego profesor titular y jefe de cátedras de tratamiento de señales, análisis matemático 2, análisis de señales y sistemas durante 34 años. En la parte de gestión fue director del ISEP, el Instituto Superior de Exploración Petrolera, director de hidrocarburos, consejero docente y por graduados en el Departamento de Materias Básicas de la UTN de la Facultad Regional Mendoza hasta la fecha. Resumidamente, su tratamiento será un verdadero paseo por un laberinto. Se mezclan nociones de la teoría del caos, Jorge Luis Borges, Heráclito y Saramago, animaciones didácticas, un background entre medio y algunas preguntas tales como ¿hay orden en el caos? ¿Hay determinismo en el desorden? ¿De qué juega la estadística? ¿Qué es el efecto mariposa? Te cedo la palabra y comenzá nomás, Eduardo. Adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que han venido a charlar un ratito, porque esto, más que conferencia, disertación, esos nombres ampulosos, es una charla que vamos a tratar de tener y que soy consciente que tengo un grupo de personas con formación en distintos campos, muy heterogéneo. Como inevitablemente voy a tener que hacer alguna que otra alusión a la matemática, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible, porque es inevitable. Dicho esto, tengo que decir que en realidad el Ateneo de la Ciencia para mí es un recreo, un halago porque encontré muchos amigos y eso ya es decir mucho. Vamos a comenzar. ¿Qué es el caos? Hay muchas definiciones y muchos intentos de hacerlo. Pero ¿qué dijo este señor? ¿Qué dijo este señor? Al menos es muy esperanzador, dice, el caos es un orden por descubrir. José Saramago, nada menos. Este va a ser nuestro itinerario, que así como se ve parece que es largo, y el que presume eso tiene razón. Va a ser un poco largo, pero es inevitable. Así que, como inevitables son las matemáticas en esto, estoy diciendo que los aspectos matemáticos son evitables, pero son necesarios. En definitiva, un poco caóticamente estoy diciendo que se las van a tener que aguantar un poquito. Se va a dar un mínimo de lineamientos formales,
y los mismos no son excluyentes para la audiencia. Puede elegir quedarse y creer. Después me pueden mandar algunos correos diciendo que estuvo pésimo, que se aburrieron, pero a los demás coméntenle, por favor, que estuvo muy lindo, así se clavan otros también, no solamente ustedes. Los sistemas caóticos. Los sistemas caóticos son dinámicos y no lineales. Y algo más. Primero vamos a explicar qué cosa es dinámico, qué cosa es no lineal. Y después les voy a dejar el algo más, que ahora lo dejo como una pequeña inquietud. Para los que no están familiarizados con la matemática, vamos a suponer que tenemos un automóvil que parte desde nuestra posición y lo vemos que se va alejando. Pero este conductor le gusta la velocidad y lo va acelerando. Lo va acelerando siempre en la misma medida, 2 metros por segundo por cada segundo que transcurre. Y es esta curva, mejor dicho, recta, horizontal, que se ve que dice I segunda igual a 2. Lo de los tildes lo voy a explicar enseguida. Bueno, como la velocidad va creciendo, nos damos cuenta que si parte del reposo, el primer segundo está a 2 metros de nosotros, el segundo va a 4 metros de nosotros, el tercer segundo a 6, el 10º segundo estará a 20 metros de nosotros, a 20 metros por segundo. Va creciendo la velocidad permanentemente, porque lo está acelerando permanentemente. Entonces, como su velocidad crece y crece, nosotros los vemos alejarse de una manera como la curva azul. Cada vez lo vemos más lejos, pero cada vez más y más lejos. Por eso, la expresión que dice y igual a x cuadrado está significando que la posición se va de nosotros, digamos, aumenta en función del tiempo de manera cuadrática. Y ahora voy a explicar qué son esos de los tildes que estamos viendo acá. En matemática, toda operación que se intente para indicar que algo está cambiando se llama derivada. Es importante describir que este fenómeno está en función del tiempo. Por eso decía, cada vez más lo vemos más lejos, pero porque va pasando el tiempo. Bueno, lo que quería decir entonces es que para encontrar la velocidad conociendo de qué manera se va cambiando la posición, lo único que tenemos que hacer en esta operación que se llama derivación es, en este caso particular, bajar el exponente que vemos, el 2, como factor. Ahí se ve. Y al exponente que tenía restarle una unidad. Entonces, en vez de cuadrado queda la 1 y el 2, como expliqué recién, queda aquí. A esta le llamamos I' y corresponde a la curva de la velocidad, que como todos saben, ya lo dije, va creciendo permanentemente. Si nosotros queremos saber cómo va cambiando, fíjense que pongo énfasis en la palabra cambiando, porque esto es, la derivada es cambio, vamos a aplicar nuevamente la operación derivada a la velocidad, porque el cambio de la velocidad es la aceleración. ¿Y qué hacemos? Bueno, el 1 que está como exponente, aquí lo bajamos y no afecta al 2, es 2 por 1. Pero el exponente 1 se reduce en una unidad y queda en 0. Por lo tanto, la aceleración es constante en este caso y es 2. ¿Por qué hice todo este cuento? Porque quiero que la gente que no está familiarizada con la matemática entienda que para poder hablar de fenómenos dinámicos es necesario hablar de esto de la derivada. Y esto de la derivada tiene algo sumamente tangible y cotidiano, que es cómo se aleja, cuánto y rápidamente se aleja, varía la posición del objeto, cuánto es su velocidad y cómo es su aceleración. Son cosas que se entienden bien y que están relacionadas porque todas partieron de la misma función, que es esta que estoy señalando. Del x cuadrado pasó al 2x y del 2x pasó al 2. Eso es lo que quería hacer como manera de introducción. ¿Por qué? Bueno, ustedes verán acá un pequeño cartelito que seguramente no lo lee nadie, pero lo vamos a tratar de ampliar. Bueno, decíamos, lo que es dinámico significa cambio, y en matemática el cambio lo detenta la derivada. Y ahí está el cartelito. ¿Qué dijo Heráclito? Lo único permanente es el cambio. Todos lo saben. Muy bien. El modelo del sistema dinámico. Modelo significa la expresión matemática que nosotros escribimos para describir el problema. Nos plantean un problema y entonces nosotros
para poder escribirlo matemáticamente, lo que hacemos es un modelo. El modelo del sistema dinámico, justamente por ser dinámico y tiene que tener derivadas, es la ecuación diferencial, que es una ecuación que contiene funciones derivadas. Dicho esto con suma sencillez. Por ejemplo, todos sabemos la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Y recién decíamos que la aceleración es la I segunda, ¿no es cierto? Siendo I la función, posición en función del tiempo, su segunda derivada es la aceleración. Y ahí ya tenemos una ecuación diferencial. Está bien, muy sencilla, muy conocida. Pero es para que se entienda que en lo cotidiano, esta cosa difícil, que ya ecuación diferencial, no es nada más que esto u algunas otras con un poco más de complejidad. Entonces, para poder hablar de no linealidad, porque los sistemas que vamos a ver fundamentalmente en esta parte de la matemática, la teoría del caos, son no lineales. Bueno, si decimos que no son lineales, tenemos que saber qué significa lineal. Entonces, cumple algunos requisitos. Los requisitos son la función incógnita, la I, la que veníamos manejando, y todas las derivadas que estén presentes en la ecuación tienen que tener exponente igual a 1. Si estuviera igual a 0, bueno, directamente desaparece, así que igual a 1. No puede tener ningún otro número como exponente. Ni un medio, ni un cuarto, ni 2, ni 4, ni 9, ni nada de eso. 1. No deben estar multiplicándose entre sí la función y sus derivadas o derivadas entre sí. Tampoco deben estar afectadas por funciones trascendentes, es decir, las trigonométricas, un logaritmo, una exponencial. Y además, una más que, bueno, hay que tener presente que si hubiera más de una función incógnita, si se están multiplicando entre sí, también se rompe la linealidad. Hasta ahí. Ahora vamos a ver algo un poquito más entretenido, que es el péndulo. La ecuación sencilla del péndulo sin fricción, péndulo ideal, muy, yo diría, imposible de conseguir, pero que es la que está planteada aquí abajo. Y justamente lo que decíamos recién, como no puede estar la función I, la función incógnita que hay que encontrar, en una ecuación hay que encontrar algo, ¿no es cierto? O cuando es una ecuación algebraica hay que encontrar un valor. Acá en las ecuaciones diferenciales hay que encontrar una función, que es la solución. Esta solución buscada está afectada de la función seno. Ya dijimos recién que no tenía que ser afectada por funciones trigonométricas para ser lineal. Evidentemente, entonces, la ecuación diferencial del péndulo no es lineal. ¿Y por qué no es lineal? Culpa de ese seno. Porque el seno, según su desarrollo equivalente, esto se llama desarrollo en serie, el señor Taylor, fíjense ustedes que es igual a I, pero ahí al cubo también aparece una I quinta y todas las potencias impares con signos alternados y divididos por este 3 con signo de admiración que viene siendo 3 por 2 por 1, 5 factoriales, esto, ¿no? 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que estamos con potencias distintas de 1. ¿Qué hacemos? Y bueno, hay algunas soluciones que se llama la linealización. No son soluciones importantes, pero sí tienen su trascendencia porque nos permiten, ustedes han visto los relojes de péndulo, ¿no? Y se mueven con muy poquita amplitud. Y eso es ¿por qué? Porque toda esta parte, no sé si la ven, que es marcado con azul, para movimientos angulares pequeños, del orden de 6 grados sexagesimales, lo que es más o menos 0,1 radián, no es importante y se puede despreciar. Entonces, para movimientos angulares pequeños, poner seno de I o poner I da lo mismo. Entonces, en el péndulo, acá está explicado por qué aparece la función seno, porque es la única parte componente del vector peso por el vector peso, masa por gravedad, que impulsa a la bolita de la masa del péndulo. Bueno, ¿por qué entonces estamos autorizados a, sin salirnos de un ángulo pequeño, poder utilizar I en lugar de el seno, de I o de X, acá son iguales? Es porque precisamente la recta I igual X y el seno en esta zona
son casi la misma cosa. Si ya salimos de esta zona, no es válida, no va a ser válida la sustitución que habíamos propuesto de poner I en lugar de seno de I. Entonces estamos viendo un caso muy cotidiano de cómo manejar, al menos con restricciones, una situación no lineal, linealizándolo. Entonces, en definitiva, la ecuación restringida a movimientos suaves del péndulo es I segunda, o sea, la aceleración, por una constante gravedad sobre la longitud del hilo, por la función del ángulo en función del tiempo, igual a 0. Este de igual a 0, acá en este caso, hace que, digo en este caso porque si yo este término lo paso al otro miembro, no está igualado a 0, pero no es la esencia el 0, sino que no hay ninguna función que sea independiente de I. No hay nada raro. Entonces, este es un sistema autónomo. Lo estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver enseguida. Después en estos ejemplos se aclara. Voy un poquito rápido porque la charla va a ser un poquito larga. Entonces, esta parte la quiero pasar no sin rigor matemático mínimo, pero con una cierta agilidad. Por ejemplo, vamos a poner 4 ecuaciones diferenciales acá. Está claro, ¿no? Todas estas funciones, estas ecuaciones, como ustedes ven, tienen derivadas. Acá hay una, acá hay otra, otra, sí. La primera tiene un cubo acá, y segunda el cubo, ya no es lineal. Encima, en el otro término tenemos seno de I, tampoco. Esto es totalmente no lineal, no lineal. Y no es autónoma, porque, como decíamos recién, acá, si yo tuviera que esta función es nula, o sea, no estuviera esta P de t, que no depende de I, se dan cuenta que no depende de I, sino es una función solamente del tiempo, es una perturbación que está actuando sobre el sistema de manera externa y está conviviendo con su respuesta natural, superponiéndose los dos efectos, uno el de la perturbación y otro el de la tendencia natural del sistema a responder de su manera propia. En este segundo caso, tenemos también acá en la I un cuadrado, lo cual la hace no lineal. Pero como no hay ningún término independiente de I o de derivadas de I, el sistema es autónomo. No lineal, autónomo. En tercer lugar, la ecuación que veríamos recién, la del péndulo, completa, con el seno y todo, obviamente no es lineal, y es autónomo también el sistema péndulo verdadero, no lineal y autónomo. Y por supuesto, si tuviese fricción, lo mismo. Y esta última, por lo menos para darnos un gusto, vamos a dejar una, por lo menos, que sí es lineal y es autónoma, que es la ecuación de desintegración radiactiva, donde I' es la velocidad con que se descompone el material radiactivo, que es proporcional al signo menos, porque va decreciendo, va cayendo la cantidad de material, proporcional, decía, a la función que representa la masa remanente del sistema, del sistema que viene siendo, si es uranio, lo que va quedando de uranio, etc. Y K es la constante radiactiva propia del material. En este caso tenemos un sistema que sí es lineal, pero que es autónomo porque no depende de que lo estemos perturbando, porque es capaz de actuar por sí solo. Bien, ahora vamos a entrar ya a cosas que no son tan abstrusas como la matemática. Y con esto quiero decirles que prácticamente el 95% de términos matemáticos ya han sido superados por ahora. Supongamos un sistema autónomo, ya estamos hablando con alguna propiedad, que evoluciona con el tiempo. Hay algo muy importante. ¿En qué momento empezamos a realizar la observación? Ese es nuestro momento inicial. Esto es el momento en que tomamos la medida de qué está pasando al inicio de nuestra observación, lo cual generalmente se le pone tiempo cero. Por eso tenemos la posición en cero, la velocidad que tiene en el instante cero, porque puede venir en movimiento y en nuestro inicio puede tener una velocidad, puede tener una aceleración, todos los valores en cero. Y esto de las condiciones iniciales es sumamente importante para lo que tenemos por delante esta tarde, que es decir, que los sistemas caóticos, y esto es un poco el algo más que decía más temprano, ese algo más que quedó entre puntos suspensivos, ¿no? Son las condiciones iniciales. Los sistemas caóticos
en los sistemas caóticos las variaciones sutiles de esas condiciones iniciales, muchas veces imperceptibles, o a veces que creemos que están siendo exactamente iguales, no lo son, producen esos pequeños cambios, grandes cambios, drásticos cambios en la respuesta del sistema. De ahí es que viene esto del efecto mariposa, que es más metafórico, pero que tiene la virtud de describir el verdadero problema que tenemos por lo que acabo de decir. El batir de las alas de una mariposa puede producir un tornado en el otro extremo de la Tierra, después de múltiples realimentaciones y o bifurcaciones del sistema. Bueno, por ejemplo, la asociación de un micrófono con un altavoz, ¿no es cierto? Todos sabemos que acercamos el micrófono al altavoz, llega un momento que cualquier ruidito que ingresa por el micrófono, por pequeño que sea, es amplificado, vuelve a entrar por el micrófono y bueno, la cosa después tiende a la saturación. Y otra manera de hablar del efecto mariposa, me pareció muy simpática la frase y la he traído, se las voy a presentar. Por perder un clavo, el caballo perdió la herradura. El jinete perdió al caballo. El jinete no combatió. La batalla se perdió y con ella perdimos el reino. Todo por un clavo. El efecto mariposa. Y por eso esta ilustración que está simulando a la mariposa, pero que después le vamos a llamar atractor, como para ir anticipando algunas ideas. Muy bien, vamos entrando ahora en tema, porque esto ha sido introductorio. ¿Y qué dice esta parte? Dice que la teoría del caos se refiere a sistemas deterministas. Fíjense que contrariamente a la intuición, nosotros pensamos que el caos no se puede. Bueno, si uno tuviera accesibles las variables y el modelo adecuado, se puede determinar. Todo depende de la complejidad del sistema. Cuando los sistemas inestables, que son tan insensibles, tan sensibles a las condiciones iniciales, nosotros tenemos acceso a sus ecuaciones, si no cometemos ningún error en las condiciones iniciales, podemos hacer las determinaciones. En teoría, sí. Lo que pasa es que es sumamente complicado, y más cuando el sistema no es una cosa simple. Por ejemplo, podemos pensar en un péndulo doble que tiene una cosa caprichosa como trayectoria, pero no es un sistema caótico, es perfectamente determinable. Entonces, la teoría del caos se refiere a sistemas deterministas cuyo comportamiento puede, en principio, predecirse. Los sistemas caóticos son predecibles durante un tiempo y luego parecen volverse aleatorios. La cantidad de tiempo durante el cual se puede predecir eficazmente el comportamiento de un sistema caótico depende de tres cosas. ¿Cuánta incertidumbre se puede tolerar en la predicción? O sea, si nosotros no cometemos mucho error en la respuesta final del sistema, estamos bien. ¿Con qué precisión se puede medir su estado actual? Eso sería el momento en que empezamos a hacer la predicción, o sea, las condiciones iniciales. Y lógicamente una escala de tiempo que depende de la dinámica del sistema, llamada tiempo de Lyapunov. Lyapunov es uno de los más relevantes matemáticos rusos. Bueno, estos tiempos de Lyapunov ahora va a quedar un poco más claro qué significan. Algunos ejemplos de tiempo de Lyapunov son, en los circuitos eléctricos caóticos, alrededor de un milisegundo. En los sistemas meteorológicos, todos lo sabemos, unos pocos días. Nosotros el pronóstico extendido, 4, 5, 6 días, y después no pidamos más. Porque el sistema meteorológico es realmente complejo. No voy a decir caótico, por lo que dije antes. Pero todos sabemos que hacer pronósticos a largo plazo es verdaderamente una complicación y un riesgo, andar prediciendo lo que no se puede. Y en otros casos, como las placas tectónicas, el sistema solar interior de 4 a 5 millones de años, el tiempo de Lyapunov nos tiene tranquilos, porque el tiempo de Lyapunov, en definitiva, es el tiempo entonces que a nosotros nos garantiza poder estar haciendo predicciones con un cierto grado bueno y decoroso de acierto. En los sistemas caóticos, la incertidumbre en una
previsión aumenta exponencialmente con el tiempo transcurrido. Entonces, por lo tanto, matemáticamente, duplicar el tiempo de previsión es más que elevar al cuadrado la incertidumbre proporcional en la previsión. ¿Se entiende eso? Entonces, ese tiempo de Lyapunov es el tiempo en donde podemos hacer una estimación, pongámosle en el doble de ese tiempo de Lyapunov, pero ya más de eso no conviene extrapolar porque tenemos asegurado el fracaso. Esto significa en la práctica que no se puede hacer una predicción significativa en un intervalo de más de 2 o 3 veces el tiempo de Lyapunov. Cuando no se pueden hacer predicciones significativas, el sistema parece aleatorio. Muy bien. Por lo tanto, un sistema caótico es un sistema autónomo, no lineal, y lo que faltaba decir, ¿no es cierto?, en aquel primer cuadro, era que es muy sensible a las condiciones iniciales. De ahí lo del efecto mariposa, en tanto metafórico. Porque así como un aleteo de una mariposa puede provocar un tornado en Texas, otra mariposa puede aletear y neutralizarlo, ¿no? Y no hablemos del encendido de las turbinas de un avión. Bueno, pero más allá de estas cuestiones, podemos ir a algunas buenas noticias, porque si las ecuaciones son de difícil o de imposible solución, la pregunta lógica y de cajón es ¿qué hacemos? Bueno, hay algunos expedientes, digamos así, que nos permiten sacar información. Y eso se llama plano de fase y trayectorias. En el caso del péndulo, simple, sin fricción, para oscilaciones pequeñas, tenemos este tipo de trayectorias. Bueno, primero me estaba olvidando de decir, ¿qué es el plano fase? Es poner la función derivada en función de la función sin derivar, en donde entonces la variable independiente, en este caso el tiempo, queda implícita. En estas gráficas estamos sacando mucha información. Sabemos que para oscilaciones pequeñas, la primera derivada del ángulo, ¿no?, del ángulo de oscilación, que es la frecuencia angular, tiene un determinado valor positivo y cuando el péndulo regresa, por eso pasa por la parte negativa del plano, oscila como elipses, digamos. No en la forma, quiero decir, sino en la gráfica esta se presentan como elipses. Ya lo vamos a ver enseguida en una demostración. Estas otras curvas son las que corresponden a una oscilación muy amplia de 180 grados para un lado y de vuelta a 180 grados para el otro. Vamos a la animación y entonces también voy a explicar qué son esas otras curvas que parecen envolventes que no lo son. Y vamos al laboratorio. Cualquier dificultad visual me avisan, por favor. Bueno, acá tenemos un péndulo sin fricción, ninguna novedad, ¿no es cierto? Esta oscilación corresponde a estas gráficas, esta parte elíptica. Este es el péndulo en el recorrido hacia la derecha y después este en el recorrido de regreso a la izquierda o viceversa. Por eso es que la velocidad angular cambia de signo y pasa por el semiplano negativo. Ahí está oscilando el hombre porque, bueno, esta masa es tan ideal que pertenece a un péndulo sin fricción. Si nosotros le ponemos mucha fricción, ya saben todos ustedes qué es lo que va a pasar. Va a llegar a un punto de equilibrio, buscando nuevamente su posición inicial de reposo. Es decir, esto va correspondiendo a elipses cada vez más pequeñas. Ahora bien, si yo el péndulo lo llevo hasta allá arriba, que se va a salir de la pantalla, pero no se preocupen que va a quedar por acá, y lo suelto, hace una oscilación tan amplia, que corresponde a estas que parecen que tienen como puntos angulosos. El péndulo va hasta arriba, vuelve, va hasta arriba por el otro lado y vuelve y así está. ¿Y qué pasa si al péndulo nosotros vamos a detenerlo, lo tomamos y hacemos esto? Le damos tanto empuje
que empieza a rotar siempre para el mismo lado. Lógicamente, en la parte superior va más lento que en la parte inferior, y así está, o para el lado contrario. Cuando va por abajo va más rápido, eso es intuitivamente aceptable. Eso es todo lo que quería decir respecto de este gráfico. Pero nos está dando mucha información. Bueno, lo que acabo de hacer con el péndulo rotando como si fuera una boleadora es esta curva que está acá. Dice que por momentos va con velocidad angular más alta y por momentos con velocidad angular más baja. Esto en un sentido, estas otras en el otro sentido. Así que les expliqué las pequeñas, las para el movimiento de péndulos normales, las que estaría a 180 contra 180 negativos, y las que responden a la rotación completa de este péndulo. Si el péndulo tuviese fricción, ya en la ecuación aparecería el término de primera derivada. Y aprovecho para decir que la primera derivada es precisamente la que corresponde o responsable, matemáticamente hablando, en el modelo, a cuando aparece la fricción. Y la constante C es la constante de fricción. Pero ¿qué pasa? Esas elipses iban a ir cerrándose para llegar al punto de equilibrio. Y esto es lo que da cuenta el plano fase en este caso. Con esto vamos a dejar atrás esta parte que es inevitable de explicar por cuestiones también de pudor profesional. Es decir, mínimamente algo de matemática tengo que explicar para que los que quieran profundizar en el tema tengan un puntito de partida, o los que ya lo saben no digan, se pasó por alto estas cosas. Bueno, una ecuación diferencial de segundo orden o de orden superior, ¿no? Pero esto lo decimos acá con sencillez. En un segundo orden, generalmente la podemos plantear por un método que se llama reducción de orden en dos ecuaciones de orden 1. Cuando hablo de orden, estoy hablando de qué orden de derivación tenemos, dos primeras derivadas. Este sistema describe un sistema de segundo orden en donde x e y, las funciones x e y, dependen del tiempo, pero el tiempo no figura explícitamente. ¿Qué decíamos recién? Que el sistema en esas condiciones es autónomo. Entonces, si es autónomo, matemáticamente lo podemos describir en general con este tipo de ecuaciones. Y es muy interesante descubrir cuáles son los puntos críticos que son importantísimos para poder analizar el sistema y nos brinda información. Los puntos críticos se dan precisamente cuando estas funciones, o sea, las primeras derivadas, se igualan en cero. Entonces, los valores de x e y que satisfacen ese cero, que son ceros de estas funciones, son puntos en el espacio fase que se denominan puntos críticos. Y tenemos una clasificación de puntos críticos. Si recordamos que el tiempo está implícito pero va transcurriendo, lo cual lamentablemente es inevitable, lo digo con mis 73, casi 73 añitos, conforme t tiende a infinito y desde la posición inicial, x e y trazan curvas en el espacio de fase, como acabamos de ver con las planos fases del péndulo, sin fricción, con fricción. Entonces, pues, estas trayectorias pueden acercarse asintóticamente a puntos, llegar directamente sin tener que ser asintótico, escapar de esos puntos, girar en su entorno o no darse estas situaciones. Entonces tenemos algunos casos ejemplificados aquí. Acá es un nodo estable donde todas las trayectorias vienen y mueren acá. Entonces acá hay estabilidad. Como cuando el péndulo con fricción, no es exactamente el caso, pero llega finalmente al punto de equilibrio. Ya lo vamos a ver enseguida el caso. Pero bueno, como para ir emparentando las cosas. Después tenemos el punto silla. Punto silla, uno lo mira acá y los que no están familiarizados con eso dicen, ¿por qué punto silla? ¿Dónde está la silla acá? Se refiere a una silla de montar, ahí está el caballito, ¿no? Entonces, esto supone que son las piernas del jinete y esta es la columna vertebral del caballo. O, como está aquí en el rotado, si tiramos una bolita por la columna vertebral del caballo,
se va a ir hasta este punto y después lo más probable es que pase un poquito de largo, o si no, se vaya directamente por la otra parte, por las piernas del jinete. Y es lo que estamos simulando con esta figura de acá, que representa un caso de un punto de ensilladura o punto silla, que voy a tratar de ampliarla, pero no garantizo que se mueva porque ya me ha dado algunos problemas. Aquí está nuestro corcel y aquí está el punto de ensilladura. ¿Lo ven? Ahí en el medio. Bueno, ahora está girando. Otros casos son la espiral asintóticamente convergente, el centro, y es que acá cuando dice centro no estoy sugiriendo que tenga que ser necesariamente circunferencias, simplemente son trayectorias cerradas que lo hacen a través o alrededor, mejor dicho, de un punto al cual no necesariamente van a tocar. ¿Y el tiempo dónde está? Y el tiempo está en cada punto de esta curva. A medida que va transcurriendo el tiempo, estos puntos, si ponemos un punto móvil, se va a ir desplazando conforme transcurre el tiempo. Otros ejemplos más, nodos atractor y repulsor. Este es un nodo atractor, este es un nodo repulsor. Lo de atractor vayamos teniéndolo presente para enseguida. Nodo estrella, en fin, hay una cantidad. Espiral divergente, como ven ustedes aquí, escapa como haciendo una espiral, pero finalmente se va, eso es inestable. Y otros casos un poco más complicados, pero lo pongo acá porque el de la derecha va a aparecer en alguno de los videos, que bueno, no les comenté al principio, dada la hora que se nos estaba yendo. Esto consta de una parte introductoria, que es la que estoy haciendo, y después hay un cuerpo de 3 videos que son excelentes, no son de mi factura, por eso puedo decir que son muy lindos y que son tan aprovechables que vale la pena que le asignemos unos minutos. Son 12 minutos cada uno, son nada más que 3. Por eso voy rápido para que no se haga demasiado extenso este lapso y demos tiempo justamente a poder aprovechar esos videos. Muy bien, acá viene algo importante que es esencial en el estudio de los sistemas caóticos y de los famosos atractores que veremos a continuación. Y dice esto: cuando la estadística de una trayectoria es insensible a las condiciones iniciales, cuidado, estoy hablando de la estadística, no de la trayectoria en sí misma. La estadística es insensible a las condiciones iniciales, decimos que posee una medida de Sinaí-Ruel-Bowen o una medida SRB, dadas las iniciales de los autores. El objetivo, y aquí sí está la parte científica, es del pronosticador, consiste ahora en determinar estas estadísticas. Comento que, antes de leer el cartel inferior, que es llamativo que en estos sistemas que son tan complicados y que están tan sensibles, apenas cometemos un pequeño errorcito, ya nos vamos lejos de nuestro objetivo. Paradójicamente, la estadística de estos fenómenos, de estos sistemas, es muy estable. Entonces, si leemos abajo, dice, las trayectorias son inestables, pero la dinámica en conjunto es estable. La coexistencia del caos y la inestabilidad de trayectorias individuales y una estabilidad global, una propiedad estructural, es algo absolutamente notable. Entonces, para aquellos que tengan interés en profundizar en estas medidas estadísticas SRB, yo dispongo de un apéndice que lo voy a pasar muy cortito para que lo puedan capturar cuando esté la grabación editada o en este mismo momento, les voy a dar tiempo. Solamente me ocupo de leer los primeros renglones. Procesos ergódicos. Un proceso es ergódico si los parámetros estadísticos calculados en un conjunto de realizaciones, promedio de conjunto, son iguales a los parámetros estadísticos calculados en una única realización. Por ejemplo, si para hacer algo muy cotidiano, tiramos una moneda, todos sabemos que hay un 50% de que caiga cara o que caiga seca, ¿cierto?
Y si hacemos 50.000 tiradas de moneda, vamos a llegar a la conclusión que anotando los resultados, la situación viene siendo la misma. Va alrededor de un 50% cae cara y alrededor de un 50% cae seca. A lo mejor es 50.1 o 001 y 49.9999. ¿Sí? Bueno, todo lo demás no quiero detenerme mucho, lo dejo aquí para que los que quieran, como decía recién, puedan tomar nota o capturar pantalla. Para que tengan una idea de cuál es la complejidad que tengo, que se me presenta a mí de entrar en estos temas, le voy a leer los dos últimos renglones. Dice, una medida de probabilidad F invariante mu, donde mu es la probabilidad, es una medida física o SRB de F, si existe un conjunto de medida Lebesgue positiva con puntos X que pertenecen al espacio muestral que estamos trabajando. Y ahí está el promedio, etc. Así que escapa al alcance de estas charlas de divulgación. Y aquí habla de algo de difeomorfismos y estas cosas que son ya de la matemática un poco fuera de lo que son las clásicas en ingeniería. Las medidas SRB proporcionan un mecanismo para explicar cómo la inestabilidad local en los atractores pueden producir estadísticas coherentes para las órbitas a partir de grandes conjuntos en la cuenca. La cuenca son esas especies de alas que mostrábamos recién en esa figura tipo mariposa. Después vamos a explicarla un poquito mejor, pero ya sin entrar en más términos matemáticos. Un ejemplo de estos sistemas, no digo caóticos, pero sí de difícil formulación. El péndulo doble. El péndulo doble es perfectamente modelable, matemáticamente predecible. Todo depende de con qué precisión podamos tener en las condiciones de inicio del problema. Ustedes ven cuál es la complejidad del trazo, ¿no? Sin embargo, este no es un sistema caótico, como sí puede haberlo sido la cabeza de Van Gogh cuando hizo la noche estrellada, que bueno, me recuerda mucho a estas gráficas del espacio fase. Lo dejo para su contemplación porque creo que vale la pena. Me gusta mezclar un poco las cosas. Bueno, acá tenemos el caso, dos péndulos dobles que parten en las mismas condiciones. Sin embargo, a poco andar ya vemos que no se parecen en nada las trayectorias que cada uno describe. Porque nosotros pensábamos que estábamos haciéndolos partir, como se vuelve a ver ahora, desde el inicio en idénticas condiciones, y no, evidentemente, el resultado demuestra que no era tan así. ¿Se entiende? Entonces, bueno, como esto ya está visto, seguimos. Otro de los temas interesantes dentro de este contexto son los ciclos límite, como se ve aquí en este otro título rojo. Y uno de esos ciclos límite se presenta en los modelos depredador-presa de Lotka-Volterra. Aquí, si bien vuelvo como con matemática, pero no, es para explicar precisamente para los que no están al tanto que esto de la derivada, estas cosas que suenan feo, se pueden leer interpretando. Fíjense, P son las presas. Esta notación es equivalente a la derivada con las tildes, sería igual que poner P'. La variación de la población de presas depende ¿de qué? Y de que hayan muchas presas o pocas presas. Si son pocas presas, esto va a variar poco, se van a reproducir lentamente hasta que comience a crecer la población. Pero hay algo que le juega en contra, por eso el signo menos. Ven como un signo nomás ya está dando cuenta en matemática de algo que en este caso juega en contra. ¿Y qué es? Es que hay predadores, hay predadores. Entonces, cuando se produce el encuentro, el choque entre predador y presa, por eso el producto, la ve una constante de proporcionalidad, se van a ir muriendo, van a ir siendo capturadas las presas, entonces ya la población de presas por un lado crece, pero por otro lado empieza a decrecer. Todo dependerá de cuáles sean las tasas de variación de cada una de esas partes. Y con los depredadores que tenemos aquí abajo, ¿qué pasa? Y si los depredadores tienen muchas presas, van a crecer, se van a reproducir,
y van a tender a aumentar, a hacer que esta derivada sea creciente. Pero también es cierto que si hay muchos depredadores, la competencia por el alimento va a generar una merma y por eso el signo menos. Ven que no es una cosa de asustarse, es todo cuestión de saber interpretar. La matemática habla. Bueno, y ya que hablamos de depredadores, vamos a ver una simulación que lo único que hace es contar con figuras lo que acabo de decir. Aquí están los renos y acá están los lobos. Al principio son pocos, pero los renos se reproducen rápidamente. Ya lo voy a pasar más despacito. Y cuando son muchos, los lobos comen mucho y se reproducen mucho y entonces crecen. Pero cuando crecen se empiezan a comer a los al reno. Y bueno, después quedan poquitos renos, los lobos empiezan a morir de hambre y así vamos. Y así vamos. Aumentan de nuevo los renos, aumentan de a poco los lobos y así estamos. Ciclo, 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 periodicidad. Acá está. Vamos a hacer una simulación donde vamos a correr. ¿Sí? Esa es la idea. A medida que crecen las presas, curva azul, empiezan a crecer rápidamente los predadores, curva roja. Cuando llegan máximo los predadores es porque las presas han sido prácticamente todas comidas y entonces empiezan a morir de hambre, mientras que las presas se vuelven a recuperar. Y así siguen. Ahora bien, ¿qué pasa si alteramos condiciones iniciales? Supongamos que la mortalidad de las presas aumenta por sí sola, porque en vez de conejos son otro tipo de especie que tiene una mortalidad más grande. Y supongamos que el nacimiento de los predadores es alto. ¿Qué presumen ustedes que va a suceder? Va a haber extinción, porque una vez que se comen todas las presas, los depredadores también se mueren de hambre. ¿Está claro? Entonces, nos quedamos con la primera, que es la que ilustra los ciclos límite, que es a lo que me voy a referir a continuación. Acá tenemos estos ciclos. Fíjense, por ejemplo, la curva verde nada más. Las demás son similares. Empezamos. En el eje de abscisas tenemos presas. En el de ordenadas, los depredadores. Si empezamos con 1000 conejos y 40 zorros, los conejos, ustedes saben cómo se reproducen. No tienen televisión, así que ahí van. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a alimentarse los zorros mucho y empiezan a reproducirse, comienzan a aumentar. De 40 van a 80. Y siguen comiendo y los conejos empiezan a decrecer. A decrecer hasta que llegan de nuevo a ser 1000. De haber pasado de 2600 o algo así, 2700. Ahora vuelven a ser 1000, pero contra 140 lobos o zorros. No como al principio 1000 contra 40, sino que ahora 1000 contra 140. Entonces siguen decreciendo los pobres conejos hasta que los lobos se quedan sin comida prácticamente y los conejos y los zorros van muriendo y comienzan a recuperarse las presas y así cicla y cicla como veíamos recién. Pero este es el diagrama de fase. En este diagrama de fase, bueno, las elipses son para otras condiciones iniciales. Son perfectamente predecibles. Y aparentemente el punto de equilibrio de esta problemática de lobos y conejos, o de zorros y conejos, estaría alrededor del 1000 contra 80. Ahí estarían conviviendo pacíficamente las dos. Pacíficamente, entre comillas, pues se lo están comiendo, pero bueno, las dos especies pueden convivir sin extinguirse. Otro caso es el oscilador de Van der Pol. Los electrónicos lo conocen bien. Si la salida es muy grande, está muy lejos del cero, el sistema tiende a llevarlas a reducir su salida por retroalimentación negativa. Y el sistema tiende a este ciclo límite. Mientras que si la salida es baja, el sistema amplifica más y lo vuelve al ciclo límite. Si se pasa, regresa y así está. Todo tiende a este ciclo límite. Eso es una ilustración interesante
porque da cuenta de los fenómenos no lineales, pero que son periódicos y por tanto son predecibles con alguna facilidad. Otro aspecto es el de caos y bifurcaciones. Para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales del tipo y' igual f de xy, la f puede ser una función no lineal y nos da problemas, apelamos a resoluciones numéricas. Aquí está ilustrada una de las más sencillas, que es la del método de Euler hacia adelante, el primer orden, que consiste en tomar la pendiente en el punto de inicio, que ese es un dato que tenemos que tener, y trazar una tangente para un determinado salto que damos desde x0 hasta x1. A partir de allí, voy a ver si lo puedo ampliar, sí. A partir de allí, todos los saltos que damos son iguales, pero estamos cometiendo error, no solamente en la verdadera posición, porque estamos suponiendo que esta curva no se conoce, ¿no? Pero sabemos que estamos cometiendo este tipo de errores, sino que la estimación de la pendiente no se está haciendo en este punto, sino en el otro, que es equívoco. Por lo tanto, se van acumulando los errores. Entonces, se obtiene una tabla de valores con error aceptable hasta cierto valor, depende de los propósitos, que podría reducirse haciendo más pequeño el paso, pero si hacemos muy pequeño el paso, también tropezamos con otros inconvenientes, como son los que aportan la longitud finita de palabra en las computadoras por truncación, redondeo, etc. Así que sábana corta siempre, ¿no? Si muy larga, si tiramos mucho para taparnos la cabeza, nos descubrimos los pies. Entonces vamos a entrar, dada esta pequeña idea que acabo de dar con las resoluciones numéricas, en lo que son las bifurcaciones. Y aquí el maestro Borges nos tiró una guiñada y nos dijo, en su novela del Jardín de los Senderos que se bifurcan, dice, casi en el acto comprendí. El Jardín de los Senderos que se bifurcan era una novela caótica. Fíjense la asociación de este hombre. La imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. Bueno, aquí tenemos un diagrama de bifurcaciones, voy a pasar a explicarlo. Una ecuación logística que pretende modelar un sistema en donde la población llega a un límite y no se supera, no supera mucho ese límite, o sea que se tiende a estabilizarse, es esta que se da acá, en donde en realidad es la parte numérica, no es la de analítica en derivadas, pero es equivalente. Entonces, esta es la ecuación logística, versión discreta, de una población acotada. A medida que este símbolo R, que es el parámetro de crecimiento, lo hacemos variar desde 2,50 hasta casi hasta 4, nos encontramos con una sorpresa. A partir de, yo no leo mucho porque tengo un banner acá abajo, cerca de 3, 2,80, 2,90, empieza a saltar entre dos valores. A medida que incorporamos el valor anterior en xn para obtener el siguiente, xn más 1, empieza a saltar entre dos valores. Hay una bifurcación. Después, a medida que sigue aumentando este parámetro R, se vuelve a duplicar, y se vuelve a duplicar, y se vuelve a duplicar hasta que empieza a dar valores absolutamente erráticos en los resultados. El xun con el xun más 1 dan valores absolutamente discrepantes. No tienen una lógica. No obstante, y cada tanto, si ustedes observan bien, aparecen unas franjas blancas, en donde no hay caos, y se restablecería aparentemente ese orden, porque bueno, si tenemos para elegir 3 o 4 valores, quizás por datos adicionales, podemos decir, bueno, nos quedamos con este que debe ser el verdadero, pero no es la situación que se nos da en estas partes grises, en donde no sabemos qué hacer. Entonces hay un orden dentro del caos. Aparentemente sí, pero tampoco podemos jugarnos mucho porque es tan sensible esto que inmediatamente entramos de nuevo en caos. Eso lo vamos a ver enseguida en unas ilustraciones, como decía, en estos videos que realmente yo agradezco a los autores por una generosidad intelectual muy grande, porque los ponen a disposición del público
con la única condición de que respeten los derechos de autor y no tengamos fines de lucro, que es justamente la política de este Ateneo. ¿Y qué dice Borges al respecto? Creía en infinitas series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan. Bueno, acá se cortan, no vale, pero estamos hablando de literatura, ¿no? O que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. Ahí en el todas, Borges está hablando de una multitud, digámoslo entre nosotros, de trayectorias. No existimos en la mayoría de esos ejemplos. En algunas existe usted, en otros yo, no usted, en otros los dos. Y sigue hablando. Para mí es maravilloso. Y ahora vamos a hablar de los atractores extraños. Edward Lorenz, en 1963, estaba investigando un modelo para la meteorología. Esto es muy conocido en todos los papers de esta temática, atractores. Edward Lorenz figura y esta historia que estoy contando es bastante manida. Pero bueno, tengo la obligación de decirla acá también. Este famoso meteorólogo estadounidense, en 1963, con una computadora, imagínense, a leña, no sé, muy precaria, obtuvo resultados interesantes, luego de haber hecho una buena cantidad de simplificaciones a un sistema de ecuaciones muy complicado que lo fue reduciendo y reduciendo hasta que llegó a 3, las que se ven ahí. Y armó el diagrama de fases. Y bueno, como la computadora tenía que trabajar un buen rato, no como ahora que va todo muy veloz, se fue a tomar un café y a la vuelta del café se encontró con una cosa muy extraña que dio pie al origen de la teoría del caos. Y ahí empezaron los estudios, porque esto fue, si bien un resultado de un modelo simplificado, algo sumamente atractivo, no por lo de atractor, sino por lo de atractivo de ser estudiado. Y bueno, que se le llamó atractor extraño de Lorenz, y pese a que hay varios otros atractores extraños, este es el más famoso de todos, por haber sido el pionero y porque, bueno, realmente describe cosas que merecen una discusión amplia y que vamos a tratar de abordarla modestamente enseguida con unos videos que me van a ayudar mucho a mí y a ustedes, y que yo lo he traído para compartirlo con ustedes porque vale la pena. Y me llamó la atención lo que decía Niels Bohr. Es difícil hacer predicciones especialmente sobre el futuro. Hay gente que dice, mis planes para el futuro, y sí, siempre los planes son para el futuro. Pero bueno, me sonó fue tanto irónico y risueño y la dificultad. ¿Por qué traje estas frases? Porque la otra dice, de Descartes, dice, es una gran verdad que cuando no está a nuestro alcance determinar lo que es verdadero, ahí está lo determinístico, ¿no? Debemos aceptar aquello que sea más probable. Aquí está lo estadístico. Entonces, como una cosa une a la otra, me pareció una frase magnífica de este señor, de este filósofo, para traerla aquí con nosotros. Como decía recién, hay otros atractores famosos como el Rosler, el doble voluta, y hay varios más. Como para decir que no solamente es el Lorenz y nada más, ¿no? Y ahora viene la parte de los videos en las que voy a tener que